Radio La Nueva República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludándoles acá desde Los Ángeles, California, en esto que es Entre Noticias, a través de Radio La Nueva República y rubenluengas.com. Antes de decirles qué tema vamos a tratar, voy a tener dos invitados esta noche. Quiero recomendarles un libro, los que vivan acá en los Estados Unidos o los que lo puedan conseguir en inglés, a propósito de que un mundo nos vigila, como decía don Pedro Ferriz Santa Cruz, en paz descanse. Yo trabajé con don Pedro Ferriz allá en Imevisión y debo decir que conmigo don Pedro, padre, se portó muy bien. Le tengo agradecimiento a las actitudes que tuvo, incluso de defensa mía en la época de Joaquín López Dóriga, allá en Imevisión. Pero lo menciono porque él decía aquella cosa de que uno nos vigila. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que ya estamos completamente vigilados en todo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ahorita, esto, las llamadas telefónicas, los correos. Hay un libro maravilloso que estoy leyendo, se los voy a mostrar, que se llama Spying on Democracy, Espiando en Democracia, de Heidi Bogosian. Ella vive en Nueva York, tiene un programa de radio allá en Pacifica Radio, allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero su libro créanme que está verdaderamente excelente. Voy en la parte donde la policía de Nueva York desde hace muchos años estuvo haciendo una vigilancia a grupos pacíficos que andaban en bicicleta ya, y que estaban buscando estimular el transporte de la bicicleta con propuestas ecológicas, etcétera. Pero ahora que está este tema, que se ha destapado todo esto, que es muy viejo, miren, cuando empezó toda esta cuestión, hubo un lanzamiento de algo que se llamaba Total Information Awareness. Total Information Awareness. Estaba John Poindexter, el almirante que tuvo que ver con el Irán Contrax, en algo que se llamaba DARPA. Bueno, esto ya viene desde hace muchísimo tiempo, después del 11 de septiembre y desde antes, pero reforzado como Total Information Awareness. Y ya lo advertía yo, algunos por acá, incluso colegas, productores, incluso de televisión, me veían como teórico de la conspiración, como medio loco, pero no, ya estaba la información por ahí, estaba saliendo, estaba al alcance de quien tuviera la curiosidad. Pero ahora, con todo lo que ha salido de Snowden y todos estos hombres, bueno, pues está a la mano. Pero este análisis, este libro básicamente responde a las preguntas que dicen: bueno, yo no hago nada malo, me importa muy poco que me vigilen todo y que sepan todo de mí, porque no hago nada malo. El que nada debe, nada teme. A esas personas va dirigido, para que se den cuenta cómo no se trata de algo ingenuo, sino cómo va manufacturando algo en la agenda política de control social, verdaderamente extraordinario. Se los recomiendo mucho, Spying on Democracy, y tiene por acá una huella digital. Buenísimo libro, Spying on Democracy. Ahora sí, al tema que nos va a ocupar el día de hoy. De hecho, son dos temas. Primero, voy a tener el gusto de platicar con Patti Barba. Ustedes deben conocerla ampliamente a través de Radio La Nueva República. Ella tiene un programa que se llama Desde la Raíz, y otras participaciones y otras actividades. Ella se encuentra ubicada en la ciudad de Tijuana, al norte de la República Mexicana, muy cerca aquí de nosotros en Los Ángeles, y la saludo con mucho gusto. Estamos en vivo en este momento. Patti Barba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un honor estar en tu programa. Un saludo para ti y toda tu audiencia, y para tu invitado, para Álvaro. Y exactamente, también voy a presentar a Álvaro de Regil, autor del libro La Escoria Ladrona. Ya hemos tenido entrevistas con él en este espacio, también en Contragolpe Radio, en KPFK, en el 90.7 acá de Los Ángeles. Y en esta ocasión él va a participar conmigo en esta tertulia con Patti. Ahorita vamos a ubicar el tema, pero luego él nos va a hablar un poquito acerca de una investigación que él tiene muchísimo tiempo de venir desarrollando en referencia a los salarios justos, a la esclavitud moderna en diferentes países del mundo, Bangladesh, etcétera, pero muchísimos otros, la responsabilidad de las empresas, la cuestión del salario digno, en fin, vamos a hablar con él acerca de ese tema y lo saludamos allá. Él se encuentra en Moore Park, acá en California. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Como siempre, encantado de estar en tu programa, participar en los diferentes temas que abordas y poder contribuir con mi granito de arena. Y, por supuesto, mando un saludo a Patti Barba y a Pastor.
Desde luego, claro que sí, a Pastor, que se encuentra allá en la Ciudad de México. Él está coordinando toda esta situación para que salga bien a través de la internet. Qué maravilla. Y pues yo digo un poquito de broma y un poquito en serio aquí, desde las catacumbas. Alguien por ahí en las redes sociales un día me malinterpretó y dice, no, no diga las catacumbas, la información que da es muy buena. No, pero me refiero de algo que surge, ¿no? Pues en este momento desde abajo, no desde los medios sociales formales, pues, o los llamados mainstream, y estamos acá haciendo esto que es además muy padre hacerlo, de mucha convicción, donde participa mucha gente, pero donde también se requiere responsabilidad, ¿eh? Porque hay unos que también lo hacen así, donde se quieren convertir como que periodistas de la noche a la mañana y a veces cometen muchas patas, pero no es el caso, evidentemente, de Radio La Nueva República, que hace una labor desde hace mucho tiempo muy, muy buena para generar un punto de vista crítico y distinto sobre la realidad que está afectando a México y al mundo. Bueno, invitamos a Pati Barba por la siguiente razón. No sé si recuerdan aquel asunto cuando fueron detenidos integrantes de policías comunitarias en el estado mexicano de Guerrero. Hay una gran polémica en torno a esto de los grupos de autodefensa que están surgiendo en México, incluido Michoacán, Guerrero, otras partes de la República Mexicana. Pero en el caso de Guerrero, en Olinalá, fueron varios de ellos, de estos integrantes, fueron detenidos. Hay el caso de una mujer que se llama Néstora Salgado, y alguien que está verdaderamente empapada sobre el caso de Néstora Salgado, detenida pues allá en Guerrero, integrante de estas policías comunitarias, es precisamente Pati Barba. Pati, ¿por qué es importante que la audiencia que nos esté sintonizando ahora y nos va a sintonizar en YouTube conozca el caso de Néstora Salgado? Porque, Rubén, en primer lugar, existe una ley, la ley 701, que fue aprobada desde febrero de 2011, en la que explícitamente se reconoce los derechos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero. Y esto fue publicado en el periódico oficial de abril de ese mismo año. Es decir, cuando detienen a Néstora, están violando no solamente el artículo 2 constitucional, sino esta ley 701, que, por ejemplo, en su artículo 5, fíjate lo importante que es esto, en su artículo 5 define con precisión los municipios que pueden considerarse como comunidades originarias, y entre ellos está el municipio de Olinalá, en Guerrero. Por otra parte, en texto se define la autonomía indígena como la capacidad de los pueblos para adoptar por sí mismos decisiones e instruir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos, etcétera. Ahora bien, la coordinadora regional de autoridades comunitarias de la Casa de Justicia del Paraíso está justamente amparada bajo esa ley que está en perfecta concordancia con el artículo 2 de la Constitución, en donde se expresa con toda claridad el respeto por la autonomía, y esto incluye el nombramiento de sus propios cuerpos de seguridad. Así que cuando aprenden a la comandante Néstora, ella es la coordinadora en Olinalá justamente de la policía comunitaria, y la aprenden nada más porque ella, amparada en esa ley, detiene a un síndico que había cometido abigeato, es decir, detuvo al síndico Armando Patrón Jiménez, que había cometido, entre otros delitos, el de abigeato, es decir, ya sabes que robar reses, ¿no? Sí. Entonces, la detienen por eso y la acusan de secuestro agravado, algo que es verdaderamente absurdo, es violatorio de no solamente de la ley propia de la 701 y de la Constitución, sino es violatorio también de los propios derechos de la comandante Néstora Salgado García, porque la aprenden miembros de la Marina y del Ejército, y ellos no están para efectuar ese tipo de aprehensiones por delitos del orden común, para empezar. En segundo lugar, no presentan una orden de aprehensión debidamente digamos, reglamentada y expedida por el juez al que le correspondía de acuerdo con la región. Es decir, Rubén, aquí estamos hablando de que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cometió un secuestro de la comandante
Y hay muchas agravantes, Rubén. No sé si quieras que siga yo explicando el caso o tienes alguna pregunta. No, por supuesto que sí, pero primero dime, ¿cuánto tiempo ya lleva de la detención de Néstora Salgado? ¿Han pasado, qué, unos 3 meses? Fíjate que fue detenida el 21 de agosto. Agosto, septiembre, fíjate, el 21 de agosto, en aquella famosa, sí, recuerdo. ¿Por qué ha realizado esto en el caso de estos grupos en Guerrero y no así, por ejemplo, allá en Michoacán, por ejemplo, de el doctor allá en Michoacán? Lo que sucede es lo Mireles. siguiente. Sí, el doctor Mireles. Sí, Mira, yo no sabría explicarte porque en el caso del doctor Mireles, que es autodefensa, en el estado de Michoacán es una comunidad también que decidió Ecatepec. organizarse, así es, estarían exactamente en la misma situación. La comandante Néstora pertenece a una policía comunitaria. En el caso del doctor Mireles, me imagino que es el mismo caso. No lo conozco tan bien como el caso de la comandante Néstora, pero aquí algunas organizaciones del estado de Guerrero le atribuyen algo a una situación de machismo. Es decir, todavía no se acaba de aceptar muy bien el hecho de que sea una mujer la que coordine a una policía comunitaria, ¿no? Sí. No sé qué otro motivo más podría haber para este ensañamiento con ella, porque además no solamente la encarcelaron en una prisión contigua o cercana a su municipio, tal como lo dice la ley, sino que se la trasladaron a un penal de alta seguridad en Tepic, algo que también es abusivo, es violatorio y no cumple con la ley, ¿no? O sea que a un penal de alta seguridad, como si fuera una delincuente de gran peligro, etcétera, se la llevaron desde agosto. ¿Y hay alguien que jurídicamente la esté defendiendo? Me imagino que sí. Sí, fíjate que está el licenciado Vidulfo Rosales Sierra. Él pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan. A él también lo entrevisté y nos estuvo explicando detenidamente toda la serie de violaciones que se habían cometido en contra de ella y cómo no se puede tipificar lo ocurrido como un secuestro, puesto que ella, la comandante y esa policía están reconocidas por el Estado de Guerrero como un cuerpo legal con toda la legitimidad y con toda la facultad para hacer detenciones en caso de delitos, ¿no? Entonces, es gravísimo, Rubén, y yo de verdad te agradezco mucho que estés abordando este caso porque es una de las peores violaciones que se están cometiendo ahora en el sexenio de este hombre Enrique Peña Nieto, que si tú me permites, pues su presidencia está considerada como ilegítima, ¿no? Es decir, yo lo que noto aquí es una embestida muy fuerte contra los grupos que han decidido organizarse contra la delincuencia organizada. Uh-huh. Sí. Oye, ¿y qué posibilidades hay, pues, de acuerdo con esta defensa o cómo va el caso, para que realmente Néstora Salgado pueda salir, quedar en libertad? ¿Cuáles son las instancias que están pendientes de este caso o de plano estamos en un limbo donde no hay ni medios de comunicación que lo estén reportando, donde no hay organizaciones nacionales como no sé, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está de alguna manera pendiente? No. No ha dicho absolutamente nada, algo que a mí no me sorprende porque ya hace algunas semanas yo había comentado que incluso escribí un artículo que se llama La sin razón de ser de la CNDH. En este caso, en el caso de la defensa que está llevando a cabo el licenciado Vidulfo Rosales Sierra, él nos explicaba que ni siquiera se le había notificado a Néstor que se había metido un recurso de apelación precisamente por toda la cantidad de violaciones que existieron en su detención y que siguen existiendo. Porque quiero que sepas tú y tu audiencia, todos los que escuchan, que ella está en una celda, no se le permite salir a caminar, ella tiene una operación en la columna. Ah, caray. Sufre de dolores muy fuertes. Se le prescribió, tiene la prescripción de hacer caminatas todos los días,
bueno, no le permiten salir, pero no solamente eso, no le proporcionan los medicamentos, los analgésicos que tiene recetados por su médico, y al contrario, le hacen firmar unas hojas como si le estuvieran proporcionando los medicamentos para cuando vayan organizaciones de derechos humanos, ellos presentan estas hojas haciéndole creer a la gente que sí se le está atendiendo médicamente cuando no es así. Entonces es verdaderamente alarmante y desde el punto de vista, desde el punto en que no le han notificado que hay una apelación para echar atrás todo el proceso de su encarcelamiento, etcétera, y de que le hayan aprendido con cargos totalmente inventados porque son absurdos. Tú te imaginarás que por la vía jurídica, Rubén, va a ser muy lenta. Aquí lo que yo le decía al abogado es mi apreciación, que la presión tiene que venir desde las organizaciones, tiene que venir incluso desde el exterior, porque la comandante Néstora es ciudadana norteamericana. Y incluso su esposo José Luis, hizo una huelga de hambre, primero en Seattle, donde él está, y posteriormente la trasladó a la sede de la ONU en Nueva York, y porque el gobierno norteamericano tiene la obligación de atenderla porque ella es ciudadana norteamericana. O sea ella tiene la doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Así es. ¿Y su esposo es mexicano o también doble nacionalidad? Yo creo que su esposo también tiene doble nacionalidad y que por eso él llevó a cabo esta huelga. Y me imagino que él vive en Estados Unidos y ella se encuentra en Olinalá, precisamente fungiendo como coordinadora de esta policía, ¿no? Fíjate, me llega ahorita aquí a la mente el famoso corolario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, de hace muchísimo tiempo, con el cual se estaría, digamos, como que reafirmando y reorientando la doctrina Monroe, que por cierto acaba de decir el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que ya ha declarado el fin de la doctrina Monroe, pero con el corolario Roosevelt, él declaraba que Estados Unidos se reservaba el derecho incluso de intervenir en países donde se vieran afectados los intereses de sus ciudadanos y de sus empresas. De sus empresas ya sabemos que se interviene, ahí tenemos el caso de la United Fruit Company, en el caso de Guatemala, que se intervino para defenderla cuando Jacobo Arbenz hizo una reforma agraria. Pero en este caso me estás hablando de Néstora. ¿Tú crees que las autoridades norteamericanas le están haciendo caso a que una ciudadana, que además tiene la doble nacionalidad, le están cometiendo esta tremenda injusticia? Fíjate que, Rubén, yo sinceramente no tengo ninguna expectativa de que las autoridades norteamericanas hagan absolutamente nada en el caso de Néstora, porque tú sabes que la satanización de las policías comunitarias viene de una visión que se adopta mucho desde los Estados Unidos, de catalogar a todo aquel que se atreva a defender sus derechos como terroristas, ¿no? En este caso, yo creo que la actitud del gobierno norteamericano estaría en consonancia con el tratamiento que le está dando el gobierno de Enrique Peña Nieto a las comunidades y a las policías comunitarias. No debe ser muy alentador y muy agradable para un gobierno como el de Peña Nieto que la propia sociedad, en este caso las propias comunidades, hayan decidido desconocer la autoridad de la policía y en este caso también del ejército, y ellas encargarse de su propia protección, ¿no? Eso en realidad va en contra del gobierno de Peña Nieto, y por eso, desde ese ángulo, yo no creo que el gobierno norteamericano en este caso pueda intervenir a favor de la comandante Néstora, que de parte de yo no le puedo llamar autoridades a la gente del gobierno de Peña Nieto, no puedo. Yo creo que para tener autoridad debes tener autoridad moral, ¿no? Sí, te he leído y eres muy firme en ese concepto, ¿no? He leído me haces favor de mandarlos, de hecho, por correo electrónico, y te sostienes muy firme en esa postura. Álvaro de Regil, has escuchado a Patricia Barba sobre este tema desde Tijuana. Vámonos a Moore Park, California. Todo esto, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Y qué tiene que ver con la escoria ladrona, el caso de Néstora Salgado? Bueno, pues
para mí esto simplemente confirma por milésima vez lo que hemos estado observando, yo diría que ya durante décadas, ¿no? Pero para no irnos tan lejos, recuerdo muy bien, por ejemplo, dentro de las cosas que comenta Patti, el caso de la lucha que hubo en Oaxaca hace varios años, de la APO, si mal no recuerdo, en la que estuvieron al final del sexenio de Fox y el comienzo del sexenio de Calderón, pues luchando contra la represión social y tratando de defender sus derechos, y pasaba exactamente lo mismo. O sea, de lo que quiero hablar es que hay un patrón muy consistente de la escoria ladrona en cómo tratar a la sociedad, ¿no? A la ciudadanía. Recuerdo muy bien que encarcelaron a muchos ciudadanos oaxaqueños y los mandaban a prisiones en el norte. Los mandaban a Colima, Nayarit, a Coahuila, o sea, lo más lejos que pudieran de Oaxaca. Lo cual es exactamente lo mismo que tú has estado describiendo, Patti, de que la mandan a una prisión muy lejos de su comunidad, ¿no? Entonces hay una violación muy clara de sus derechos humanos, hay una violación muy clara, o simplemente hay una ausencia total del Estado de Derecho. Lo que reina en México desde hace muchísimo tiempo es el estado de anomia, que es lo opuesto del Estado de Derecho. Es cuando simplemente ya hay un tenor o un ámbito, una esfera en una sociedad dada, en la que todo el mundo percibe que no se puede ni apoyar ni hacer uso de las leyes que supuestamente rigen a la nación, y entonces cada quien le hace como puede, ¿no? Empezando porque el responsable de hacer cumplir las leyes y de obedecerlas es el primero que las viola, ¿no? Es el Estado mafioso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Patti, en que Peña Nieto es una persona ilegítima que se ha encaramado en el poder. Yo suelo denominarlo como el asesino de Atenco, porque realmente es el asesino intelectual, fue el que dio la orden de la gran represión en Atenco. No tiene ninguna legitimidad más la que le dan los poderes fácticos, que son la escoria ladrona y sus tutores extranjeros, ¿no? Y entonces, pasando a la parte de Estados Unidos, yo realmente no estaba muy familiarizado con la historia Salgado, que sí he leído mucho sobre las comunidades de autodefensa, ¿no? Pero leyendo aquí, simplemente estaban ustedes conversando en internet, veo que es ciudadana estadounidense, y bueno, lo lógico es que el cónsul más cercano al territorio mexicano debería de haber actuado inmediatamente para asegurarse de que no están violando sus derechos, cosa que no es el caso, y cosa que es también muy consistente, es un patrón muy consistente, porque regresando al caso de la APO en Oaxaca, si ustedes recuerdan, ahí había un periodista estadounidense independiente. Bradley Will. Sí, exacto. Bradley, sí. Que lo mataron, ¿no? ¿Y sí. qué hizo Estados Unidos? Nada, realmente, o sea, los familiares se ocuparon de él, pero el gobierno de Estados Unidos, que yo recuerdo, no hizo nada. Entonces es un patrón muy consistente. Y también una hipocresía enorme, porque, como tú dices, o sea, tachan de terrorista cualquier organización social que se trata de autodefender, pero ¿qué me dicen ustedes de los vigilantes que se ponen ahí en la frontera de Arizona y México a cazar mexicanos o centroamericanos que están tratando de cruzar? A esos sí no les hacen nada, esos sí no son terroristas, eso según les conviene. O sea, la ética es simplemente la hipocresía, es hacer lo que les conviene, y dependiendo de lo que les conviene, aplican un criterio o lo contrario de ese criterio. Bueno, pues Patti, adelante, ahí está. Tomaste paso el balón después de lo que te ha comentado Álvaro. No, tiene absolutamente toda la razón. Aquí voy a ir un poquito más lejos. Sé que cuando las instancias locales, en este caso las instancias nacionales como la CNDH, que es absolutamente un onerosísimo elefante blanco, fallan en lo que es la defensa de los derechos en este caso de la población mexicana,
normalmente se acude a instancias internacionales, en este caso la CIDH. Pues no sé, probablemente se me catalogue como muy pesimista, pero la CIDH trabaja con tanta lentitud, con la misma lentitud o ninguna, cuando se llevan casos a seno de ese organismo, ¿no? Y la verdad es que yo no sé, sí soy pesimista en este caso, soy realista porque espero muy poco de la CIDH, desde el punto en que la CIDH está adscrita a una organización como es la Organización de Estados Americanos, muy conocida por sus silencios vergonzantes ante tantas violaciones que ha cometido el gobierno norteamericano, por ejemplo, ante tantas violaciones de derechos que ha cometido el país que tú me digas, que sean miembros de la OEA y que tengan este régimen neoliberal. Y la Organización de Estados Americanos no ha dicho absolutamente nada, y tampoco su brazo jurídico, que sería en este caso ni la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana. Manejan los casos con una lentitud que es verdaderamente pasmosa cuando tú tienes... Ah, caray, esos ruidos están muy raros. Sí, están muy extraños. Te están metiendo unos ruidos raros, no sé si es... Perdón, me parece que fue mi silla, ¿eh? Ah, bueno. Que le falta aceite, se oyó como un rechinido. Ah, no, sí, varios, lleva todo el programa rechinando, le falta 3 en 1. La próxima le echo 3 en 1. Sí, bueno, con razón. Adelante, Pati. Sí, no, y es eso, Rubén, pero me gustaría también mucho escuchar lo que tu apreciación, Rubén, que es, ¿qué se puede esperar de una estructura de justicia, de una estructura como, digamos, como la CIDH, incluso como la Corte que se encuentra en La Haya? No sé si recuerden, Álvaro y Rubén, que un abogado mexicano... Sí, sé a quién te refieres. De hecho, lo tenemos ahí en Twitter, que presentó la demanda contra Calderón y todavía estamos esperando. Exactamente. Sí. No ha sucedido nada. Nada. Y más allá de eso, está como profesor de una universidad del prestigio de Harvard. Entonces, eso nos dice mucho. Nos dice que la justicia está al servicio del que la pueda comprar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, bueno, perdón, nada más quería decir, es que en realidad, o sea, tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos, como los europeos, como todos, están secuestrados, están realmente secuestrados. O sea, no tenemos democracia. Y perdona, Rubén, que regresa al mismo No, adelante. Al mismo tema, ¿no? Pero, o sea, lo que domina el mundo es el supercapitalismo, el capitalismo salvaje, aunque cualquier capitalismo es malo, pero realmente quienes dictan la agenda son los inversionistas de los mercados internacionales, y ellos son los que, a través de la corrupción, de financiar las campañas de los políticos, le ordenan a los políticos cuál va a ser cuáles van a ser las iniciativas de ley, cómo van a gobernar, cuáles son los criterios que van a utilizar, cuáles son las condiciones ideales que necesitan para maximizar sus ganancias. Y los gobiernos en realidad no son gobiernos, sino son agentes del capital, ¿no? Entonces, realmente no hay ninguna oportunidad de hacer justicia ante una democracia que no existe, ante gobiernos que están totalmente secuestrados por este poder supranacional. Claro. Por el cartel financiero internacional, ¿no? Como yo le digo. Claro, el cartel financiero internacional. Sí. Le llamas bien ahorita que dices algo del... Nomás quiero mencionar que se llama Netzaí Sandoval, ¿no? Netzaí Sandoval, exactamente. Sandoval. Sí, lo estaba buscando ahorita en Twitter. Él es el cuñado de John Ackerman. Sí, cuñado de John Ackerman. Y por cierto, ahora que mencionas esto del cártel financiero, tradicionalmente así se le reconoce el concepto de la palabra cártel, se toma de ahí antes que de grupos de estos del narcotráfico. Y en este momento acá en los Estados Unidos, lo he comentado en mi más reciente video columna que entrego para Revolución 3.0 y que también pongo en mi canal de YouTube. En este momento, Eric Holder, el fiscal general de la Nación de los Estados Unidos, están investigando
a integrantes de este cártel financiero internacional de los principales bancos del mundo que, de acuerdo con esta versión, presuntamente, cosa que yo le quitaría el presuntamente, pero hay que decirlo en los términos formales, vieron otra vez tu silla, Álvaro de Regil, tu silla. El caso está en que los están investigando se pusieron de acuerdo para alterar la cuestión de las divisas. Y dice Eric Holder que esto es nada más la punta del iceberg. Pero al mismo tiempo hay un juez que está cuestionando a Eric Holder y al gobierno de Barack Obama porque hasta el momento no se ha llevado ante la justicia y ante la ley absolutamente a nadie responsable de la debacle financiera generada acá con la cuestión inmobiliaria, en fin, en los Estados Unidos. Y de acuerdo con esta juez, hay nombres y apellidos. Entonces, Eric Holder responde que no se puede llevar ante la justicia las instituciones bancarias. Y el juez responde, estamos hablando no de instituciones bancarias, estamos hablando de operadores financieros muy concretos. Entonces, por un lado están investigando y por otro lado son acusados de no llevar a la justicia. Y tenemos, pues, francamente, lo que tú decías, que ¿qué opino yo? Opino que ahí donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Tiene la razón en un mundo globalizado que está buscando estandarizar una serie de cosas, no verdaderamente para el cumplimiento de cuestiones jurídicas que eleven la convivencia colectiva a nivel mundial y que como hacen juramentos los jueces de que aquí en Estados Unidos, de que la ley se imparta de manera igualitaria, pues resulta que no existe. Justamente en este momento, y lo digo en esa videocolumna, la organización, esta Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, dio a conocer algo verdaderamente espeluznante, aterrador. No importa el número, pero se trata de 3,200 personas que están cumpliendo sentencias de por vida, Pati y Álvaro, de por vida en este momento acá en los Estados Unidos, por haberse robado un cinturón, dos cinturones en una tienda, por haberles encontrado ser mediador en una transacción donde se vendía marihuana por $10. ¿No? ¿Se imaginan a Vicente Fox que ahora quiere vender marihuana y toda esta cosa? Bueno, hay gente que está cumpliendo pena de por vida sin derecho de libertad bajo palabra, que le llaman parol, ¿no? Sí. Bueno, es verdaderamente espeluznante. Yo no lo puedo creer mientras tienes a estos señores financieros y de los circuitos completamente en libertad y donde tienes un periodismo que prácticamente no informa acerca de este tipo de temas. Por eso lo de Néstor es muy importante, porque ahí donde se permite una injusticia, se le abre la puerta a todas las que vienen. Y en este momento tenemos una serie de gobiernos que, como dice Álvaro, estoy en coincidencia, sistemas disfrazados de democracia que no son democracia, sino que son corporocracia y que a fin de cuentas está colocando a gran parte de la humanidad en una encrucijada tremenda que quién sabe hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Pero dentro de eso el tema de la justicia y donde no hay igualdad ante la justicia, sin duda. Así es, fíjate que me está viniendo a la mente, no sé si escucharon que se indignaron y se rasgaron las vestiduras los señores senadores porque unos presuntos caballeros templarios se hicieron presentes en el Senado y querían hablar con los senadores. Y entonces yo no puedo evitar la reflexión, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Emilio Gamboa Patrón, que es nombrado en el libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, como asistente a las fiestecitas que organizaba allá en Sucarcuri, en Cancún, donde se practicaba pederastia? O sea, ¿qué diferencia hay entre un Senado que emite leyes que son altamente perjudiciales para la calidad de vida, para la existencia de miles de seres humanos, y unos fulanos que se hacen llamar caballeros templarios, que son delincuencia, ambos son delincuentes? La diferencia es que los señores senadores tienen licencia para cometer delitos. Es mucho más peligroso. No, pero aún antes de esta reflexión que haces,
antes de eso, o sea, el ir, por ejemplo, a irrumpir en la instancia legislativa, en este caso habla del Senado, lo que, bueno, Sí. pero antes de eso, estos fulanos son representantes, a fin de cuentas, teóricamente representantes del pueblo, en el caso del Senado, de sus estados como entidades federativas. Y en esas entidades federativas, pues no tenemos que los señores caballeros templarios, en el caso de Michoacán, antes que eso, han irrumpido en las casas, en las rancherías, han violado, han cometido una serie de crímenes y de asesinatos, etcétera. Entonces, ahí es donde muchos están pidiendo que se ofendan y que se molesten y que logren entender precisamente este fenómeno de las comunidades de autodefensa, que se pueden salir de cauce, sí, que pueden ser infiltradas, sí, que pueden ser captadas por otro tipo de grupos del crimen organizado, sí, pero que a fin de cuentas está dando, es un síntoma de una patología, de una enfermedad en México que se viene acumulando de hace mucho tiempo por la etiología, pues, para decirlo en términos médicos. Etiología es la causa de una enfermedad. Yo diría que la etiología, la causa de esta enfermedad ha sido la corrupción y la impunidad. Y al acumularse estos niveles de corrupción que se han venido coagulando en las arterias de México, tenemos un México que está al punto del colapso, evidentemente. Entonces yo ubicaría antes de que si se ofendieron estos señores, bueno, pues ofendido está el pueblo de México, ofendido está en Michoacán, claro, ofendido está la gente que se supone que estos señores, hay algunos muy dignos, pero la mayoría francamente dan pena, que representan o dizque representan a la sociedad mexicana. No sé si me explico, Pati. No, te explicas perfectamente bien y en este caso no es que yo diga que los templarios son mejores, no, lo que me horroriza es constatar que los señores legisladores tengan un nivel delictivo tan o más grave en cuanto que tienen licencia para cometer actos que son altamente dañinos para miles de seres humanos. Por supuesto que, y esto viene... millones. Así, esto viene todavía a justificar aún más la formación, la existencia de las policías comunitarias, todavía más, porque no solamente ellas han logrado que baje el nivel de violencia en sus comunidades, es decir, ellas no reprimen, ellas detienen y reeducan a los delincuentes, ¿no? Entonces, okay, esta situación en un México donde el propio gobierno se comporta como un terrible delincuente es gravísimo, y esto viene a crear una justificación muy comprensible de la decisión de las comunidades de constituirse en policías y protegerse a sí mismas, ¿no? Sí. Desde luego, Pati, a mí me parece del sentido común más elemental. O sea, yo creo que no es nada más justificable, sino que para cualquier persona que esté en peligro de ser atacada y que inclusive ser asesinada, es un derecho humano defenderte. Sí. Y si estás en un entorno geográfico en el que no existe el Estado de Derecho, en que hay una total impunidad, en que las supuestas instituciones de gobierno están secuestradas por mafias, tienes todo el derecho de defenderte. Con lo que quiero llegar a esto es que realmente, como decía Rubén, o sea, esta es la etiología de una terrible enfermedad, ¿no? Y desgraciadamente para mí, todo esto que estamos hablando, el tema que sea, ¿no? El tema de las comunidades que se autodefienden, el tema de las injusticias sociales, el tema de los cárteles, el tema de lo que quieras, no tiene remedio, desgraciadamente, tratando de solucionar un problema en específico, el otro problema en específico, porque todos son parte de un todo y no vamos a poder solucionarlo a menos que abordemos directamente ese problema. Y ese problema es que el país está secuestrado y que no vamos a liberarlo a menos que removamos del poder a esos secuestrados. Bueno, pues nos quedan unos 15 minutos. Pati, ¿quieres concluir el tema de Néstora Salgado y quedarte con nosotros para luego escuchar ya en la parte que resta de este programa el día de hoy el análisis que ha venido haciendo Álvaro de Regil, investigación de varios, él con Corea del Sur investigando el tema de los salarios
y de los salarios dignos a nivel mundial. Hace trabajos comparativos y de la esclavitud actual, hoy por hoy, siglo XXI, en el planeta Tierra, hay esclavitud. Él conoce muy bien el tema. Pero para cerrar pues, de Néstor Salgado, tú entrevistaste además a su hermana. ¿Y dónde la gente puede acudir para ver tu investigación, tu trabajo sobre el tema? Mira, está colocada el audio, todo lo que explicó la hermana y todo lo que explicó el abogado está en un audio que con mucho gusto te voy a hacer llegar. Lo vamos, no sé si lo podamos volver a colocar en la página, porque sí es un tema, es un caso al que se le debe dar continuo seguimiento, es decir, no podemos dejarlo, no lo podemos dejar por muchas razones, y lo único que yo quiero decir aquí es que es urgente, es importante que toda la gente que se entere haga, ya sea que pertenezca a organizaciones o en lo individual, se siga haciendo presión, no solamente para que se libere a Néstora, sino hay otros 7 policías comunitarios que están recluidos en cárceles de alta seguridad o en cárceles federales cuando no han cometido absolutamente ningún delito. Y bueno, yo quiero agradecerte mucho, Rubén, esta oportunidad de ventilar este caso que, repito, lamentablemente otros medios no han abordado, y eso todavía se añade a la gravedad de esta circunstancia, ¿no? No, pues a la orden, al contrario, Pati, yo te agradezco a ti por aceptar la invitación para estar con nosotros en estas comunicaciones desde las catacumbas. Oye, tu programa Desde la Raíz, para invitar a las personas que no conozcan el programa, en esto que queda en YouTube, ¿cuándo lo pueden escuchar? ¿A qué horas? ¿En dónde? Mira, todos los lunes de las 7 a las 9 de la noche, hora de aquí de nosotros, ¿no? De Los Ángeles, de California, ¿no? Y ya que son las 7, que son las 9 de la noche, hora del centro, los lunes y los miércoles. Y bueno, pues yo también siempre estoy muy pendiente de tus programas, Rubén. A veces por cuestiones de trabajo no me da tiempo de escucharlos, pero cada vez que los veo ahí posteados, definitivamente los escucho. Así que muchísimas gracias. Pero ¿dónde lo escuchamos? ¿En dónde lo buscamos el programa? En la Nueva República es o sea, sale aquí mismo lunes y miércoles, de 7 a 9 de la noche. Así es, y por supuesto están más que invitados. Rubén, tú sabes que te he invitado muchas veces al programa. No, con mucho gusto, sí. Sí, y por supuesto Álvaro de Regil, ya veo que nos expresamos en los mismos términos, Álvaro. Sí. Bueno, oye, por cierto, la velocidad de Pastor Delgado, mira, el audio Desde la Raíz sobre Néstora ya está colocado en la página principal de la página de Radio La Nueva República, lo acaba de poner Pastor Delgado. ¿Te das cuenta? Pastor es una absoluta maravilla, ¿eh? Bueno, muy Aquí bien. Lo digo al aire, le tengo una admiración tremenda y una gratitud tremenda también, porque yo creo que Pastor es un pilar de la radio. Perfecto, déjame ver. Oye, buena pregunta. ¿Te quieres quedar, Pati, para pasar a lo de los sueldos o te quieres despedir? Pero por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo en que la esclavitud no ha desaparecido, nada más ha cambiado de forma. Bueno, oye, entonces, a ver, Álvaro, se queda Pati para escuchar. Aparte de tu libro La Escoria Ladrona, que fíjate, Pastor me dijo que lo ha estado leyendo, me estuve diciendo Pastor. Qué bueno, me da gusto. Ha estado leyendo Pastor. Se valen comentarios, críticas y de todo, Bueno, pero tu investigación de los salarios dignos, me has hablado mucho acerca de ese tema, luego te llamo, oye, perdón, estoy ocupado, ando investigando lo de los salarios en Corea del Sur, y yo digo, bueno, él anda allá en Corea del Sur y todo, pero a ver, llevas una investigación muy profunda. ¿Por qué estás haciendo esto y por qué es importante y qué le quisieras compartir a la gente? Bueno, mira, es un tema que necesita explicarse para que se pueda comprender bien. ¿De cuánto tiempo? Pues en realidad, mira, nos quedan 10 minutos, o sea que, pero si le dedicas ahorita unos minutos, si quieren lo introducimos y luego en un próximo programa le volvemos a entrar porque ya nos fuimos con esta tertulia, ¿no? De acuerdo, sí. Mira, rápidamente, yo me metí en esto, si sabes, creo que te lo comenté, yo pasé más de 20 años en el mercado, ¿no? en el mundo de los negocios y por alguna razón siempre tuve la inquietud de descubrir algo que a mí no me checaba y era por qué los trabajadores en México
Yo trabajé, por ejemplo, en la Ford Motor Company y estuve inclusive 1 año y medio en la planta de ensamble de la Ford en La Villa, que ya no existe. Pero no me checaba por qué los trabajadores en México que trabajaban para empresas transnacionales ganaban mucho menos que los trabajadores que hacían lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, me preguntaba, trayéndolo ya a tiempos actuales de coches de esta época, ¿por qué el trabajador que trabaja en México en la Ford Motor Company, en la planta de ensamble de Hermosillo, poniendo 4 piezas en el Ford Focus, ahí en la línea de ensamble, ¿por qué le pagan en números redondos $3 la hora? Y al de Estados Unidos, por hacer exactamente lo mismo, le pagan $30 la hora, y el coche se vende al mismo precio, y el costo de vida en México, o sea, $3 es el 10% de $30, ¿no? Pero el costo de vida en México no es el 10% del costo de Estados Unidos. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿por qué a los trabajadores mexicanos? Y esa pregunta me la hacía en los años 70, ¿por qué a los trabajadores mexicanos les pagan tan poco? La respuesta era siempre, no, es que son economías muy diferentes, es que el costo de vida es muy diferente. Y bueno, y en esa época yo diría que me la tragaba, ¿no? Pero después vino la globalización. Después vino la globalización en la que se globalizaron los mercados, ya todas las transnacionales entran a todas partes, venden ya en el libre mercado, fabrican en México, pero lo venden en Estados Unidos. Antes se ensamblaba en México, pero nada más se vendía en México. Era otro de los argumentos. Ahora ya no, ahora se ensambla en México, se vende en México, se vende en Estados Unidos, se vende en Canadá, se vende en otros mercados en Sudamérica, en Europa, en fin. Por ejemplo, el Volkswagen Beetle, el único país que lo ensambla es México y lo exporta a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora ya no hay esa justificación, porque ahora ya se está produciendo a nivel global, ya se globalizaron los mercados, los precios, se podía decir, bueno, antes los precios eran diferentes, no, ahora los precios son iguales o inclusive por impuestos y otras cosas puede salir más caro el coche en México, ¿no? Y sin embargo, al trabajador mexicano le pagan el 10%, cuando el costo de vida, de acuerdo al Banco Mundial, no es 10%, sino el 70%. Entonces ahí, cuando yo me salí de uno de los negocios y fui a hablar con organizaciones civiles en Washington, me dijeron que buscara un tema que nadie estaba abordando, descubrí ese, porque realmente nadie lo estaba abordando, y me di cuenta de que ahí es donde está la explotación y ahí es donde está la mayor parte de la explicación de por qué hay una gran pobreza en los países periféricos como México y todo lo que se llama el mundo del desarrollo, entre comillas, porque es un sistema de explotación, centro-periferia, en la que las escorias ladronas de la periferia están de acuerdo con las escorias ladronas del centro, o sea, de las metrópolis, y juntos, muy, muy gustosos, llamables y festejando, explotan a los trabajadores sádicamente, ¿no? Porque el valor del producto del trabajador en México que puso esas 4 piezas en el Ford vale lo que vale en el mercado. Y si el coche se vende al mismo precio, el coche que se hizo en México se vende al mismo precio en Estados Unidos que el coche que se hizo en Michigan, entonces no hay ninguna justificación para que se le pague el 10%. Entonces, el proyecto que yo manejo, que se llama la Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur, lo que hace es investigar detalladamente con números duros. Yo utilizo los salarios por obra del sector manufacturero de 34 países y mi fuente es el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y después el costo de vida, mi fuente es el Banco Mundial, que publica todos los años los costos de vida. Entonces tú dices, ok, entonces si al trabajador de Estados Unidos le pagan $30 por hacer esto, y el trabajador mexicano que hace lo mismo le pagan $3 y el costo de vida es 70%, entonces le deberían estar pagando $21. Entonces tú puedes saber exactamente cuánto le están robando, cuánto le están explotando, porque la diferencia entre 21 y 3, ¿sí? son $18. Entonces le están robando $18, y por eso es que hay una gran pobreza en México, que además todo eso se permea en toda la economía, porque irónicamente los mejores salarios que se pagan en los mercados suelen ser los de las transnacionales.
Entonces, si un tornero trabaja para una transnacional en México y gana $3, pues ese se convierte en el precio mejor pagado, el salario mejor pagado. Entonces, las empresas locales que tienen puestos que más o menos son lo mismo, que hacen otras cosas, pero es el puesto de tornero, pues su parámetro es $3. Entonces, así se establece el sistema de explotación generalizado en toda la economía. Y así es como funciona a nivel mundial. Entonces, nosotros lo que hacemos es exhibir esa explotación con números duros y después utilizar otras técnicas como son la de responsabilidad social de las empresas, en la que se presiona a las empresas ya que los gobiernos no quieren actuar, exhibiéndolos. O sea, realmente decir, esta empresa Walmart explota tremendamente a la gente, pero con números duros, ¿no? El sueldo que deberían estar pagando en este país es $20 y sin embargo están pagando $3. Y así hay miles y miles de casos, además de otros escandalosos, como por ejemplo que hace 3 meses se derrumbó en Bangladesh un edificio lleno de obreros de la industria textil. La industria textil en todas partes, en el caso de México, son las maquiladoras de ropa, son de las peor pagadas y de los más explotados, ¿no? Pero hay esperanzas, hay casos en los que se están haciendo cosas que se están logrando a nivel de sociedad civil, y también hay un caso paradigmático que es Brasil, que en 2010 promulgó una ley federal que es exactamente la propuesta de la iniciativa que yo manejo, y es cerrar la brecha salarial, o sea, cerrar la diferencia que hay entre los $21 que les deberían estar pagando en el ejemplo que puse y los $3 que le están pagando a través de aumentos anuales sobre la inflación. La ley de Brasil confirma que si hay voluntad política, lo que yo propongo es totalmente irrealista, porque la ley de Brasil lo que dijo es que a partir de 2010 el salario mínimo de Brasil se va a aumentar con la simple suma del índice inflacionario más lo que haya crecido el PIB. O sea que si el índice de inflación del año pasado es de 4% y el PIB del año anterior, no del inmediatamente anterior, sino del anterior, porque cuando aumentan los salarios todavía no tienen la cifra del PIB completa, es de 5%, entonces suman 5 más 4 es 9, entonces ese año aumentan el salario mínimo 9%. Eso quiere decir que si la inflación fue 4%, están aumentando realmente el salario 5%, pero con esos aumentos pequeños se va cerrando la brecha. Eso es todo lo contrario de lo que ha estado sucediendo en México desde hace 30 años. Oye, Álvaro, 30 años, perdón que te interrumpa. Entonces, sí. no tiene nada que ver ni con que los países desarrollados y los no desarrollados, que los países menos industrializados no con los más industrializados. No tiene nada que ver con eso. O sea, no hay que estudiar en Harvard, en ningún lado de economía para entenderle el mecanismo de la economía y llevarnos a esto, sino que así de sencillo como lo estás planteando es casi matemático. Es una suma aritmética, pero digo, podemos irnos, por supuesto, yo me apoyo cuando es necesario en paradigmas económicos desde Keynes hasta teorías económicas como la de Argui Emmanuel, que era un economista griego-francés que escribió un libro en los años 60 que se llama El intercambio desigual. Y su argumento básicamente es lo que acabas de decir. O sea, no tiene nada que ver con que los argumentos que usan de que diferencias de costo de vida o cosas así. Simplemente tiene que ver con decisiones políticas. O sea, nada con que tenemos que ser competitivos. Esos son argucias, son blasfemias realmente, porque en una democracia la responsabilidad primordial de cualquier gobierno que se precie de ser democrático es procurar el bienestar de todos los rangos, todos y cada uno de los rangos de la sociedad, pero con especial énfasis en los desposeídos, ¿sí? Porque el fin de una democracia pues es precisamente que el gobierno trabaje para procurar un estado de bienestar, de reducir la desigualdad, de atacar los elementos y los actores y los sectores que producen desigualdad, ¿no? Sí, exacto. Entonces el fin de tener un pacto social, el fin de que una sociedad se una y tenga una constitución, es procurar el bienestar de todos. Entonces, si tú me vienes con que competitividad y productividad y eso, no, señores,
el fin de las sociedades no es el mercado. El mercado nada más debe de ser un vehículo para generar bienestar. Está todo, por eso digo que está todo secuestrado por la dictadura del mercado. Fíjate que yo tengo aquí una apreciación, ya estamos a punto de, bueno, ya dieron las 10, pero sí, me parece a mí que la pobreza y la miseria no son solamente la resultante de la inmensa codicia de los adoradores del dinero. A mí me parece que es una estrategia de control. O sea, no les interesa acabar con la pobreza, porque claro, controlan. Desde luego. No les interesa. ¿Para qué quieren gente informada? Con conciencia social, solidaria, educada. ¿Para qué quieren? Si eso es, obviamente les van a refutar todos los argumentos que tengan, porque es una hipocresía, es una mentira tremenda, ¿no? Que nos insulta la inteligencia, el sentido común más elemental, nos los insultan cada minuto del día, todos los días. Quieren gente angustiada y agobiada, ¿no? Eso es lo que quieren. Desde luego. Desde luego. Oye, Álvaro, ¿me equivoco, estoy bien o estoy mal cuando digo que la globalización actual que hemos tenido tiene como eje la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas? Claro. Sí, esa es una frase muy recurrente que yo creo que incluso esta semana la leí en algún diario o algo, ¿no? O sea, creo que cuando leí un artículo no sé si tú lo leíste, hablando de Obama, a los causantes de la supercrisis, y que ya lograron llegaron a un acuerdo con Goldman Sachs para que les pague 13,000 millones de dólares de multas por todos los daños que causó, ¿no? Entonces, lo que yo leí, ya recuerdo bien, es un correo que me llegó de una organización de la sociedad civil en la que dice que eso es pura mentira. Y entonces hace un estudio, un análisis en el que separa cada uno de los elementos que sumados llegan a los 13,000 millones de dólares, y dice que nada más son como 4,500 porque lo demás es una tomada de pelo, porque lo van a hacer a 30 años y que todos van a seguir ganando dinero y todo, ¿no? Entonces es que de veras, o sea, nos están insultando la inteligencia todo el día, cada segundo del día, y lo único que les interesa es la maximización de las ganancias, y para eso lo único que les interesa es tener un cierto sector con poder de consumo, porque eso sí lo necesitan. Si nadie pudiera consumir, pues se caía, ¿no? Pero el resto, o sea, si por ellos pudieran desaparecer, sería su sueño, ¿no? Su máximo sueño, que desapareciera el 75% de la población mundial. Bueno, fíjate que Pastor también, Álvaro, ya puso en la página de Radio La Nueva República, ya está publicado el vínculo para descargar el libro de Álvaro de Regil o leerlo en línea. Lo pueden descargar o lo pueden leer. ¿Quieres concluir algo sobre el tema, Álvaro? Bueno, solo quiero decir que todos estos problemas, o sea, más allá del tema de salarios dignos, que es muy puntual y que desenmascara muchas mentiras y destruye muchos mitos, el tema toral que abarca el tema que abordamos primero con Patti y todos los demás, es que mientras no nos resolvamos a remover del poder a estas mafias que tienen secuestrados a los países, no vamos a lograr nada. Si logramos que salga de la cárcel una persona, o que salga de la cárcel otra persona, o que cambien una ley, eso realmente no cambia, porque estos siguen ahí, siguen en el poder y van a seguir insistiendo. Si logramos parar la reforma energética, si logramos revertir la disque reforma educativa, todas estas contrarreformas, mientras no los removamos del poder, pueden estar ustedes seguros que van a insistir, y que además, digo, ese nada más las reformas que está llevando a cabo ahora Peña Nieto no son la única arma que tienen. Como tú sabes, Rubén, tenemos el acuerdo Transpacífico y otros instrumentos mediante los cuales siempre van a estar tratando de saquear toda la riqueza
que le corresponde Por cierto, nuestra ahora que sociedad. dices del acuerdo transpacífico, es muy importante que la gente, bueno, no sé si esté traducido por ahí, pero la gente que habla inglés, de hecho el video lo puse yo en rubenluengas.com, entre noticias, el de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, que cuando anuncia ante la OEA el fin, supuestamente el fin de la doctrina Monroe, ¿verdad? En ese video él hace referencia a este acuerdo transpacífico. Es muy importante que escuchen entre líneas, pues, ahí lo que se refiere a él, a la importancia que tiene esto y de incorporar a más países, ¿no? Que ahorita Sí, está... y seguramente lo presenta como un beneficio para las sociedades. Claro, sí, es un poco así como, digamos, como lo que hizo con el New Deal, ¿no? Roosevelt, o Sí, el nuevo trato. es decir, la política del buen vecino también, estoy confundido con... por cierto, oye, mañana se cumple medio siglo del asesinato de Kennedy. Sí. Mañana 22, bueno, ya de hecho ya en México, que en México ya es 22 en México, aquí todavía no. Bueno, en Tijuana tampoco. Oye, ¿cómo está Tijuana? Hoy llovió mucho por acá, se puso lindo el día, llovió, luego salió el sol. En Tijuana, ¿cómo fue? Ay, estuvo precioso. El Tijuana tiene un clima privilegiado, es un clima privilegiado. Pero fíjate que regresando a las efemérides, el día de hoy se cumple otro aniversario luctuoso del el gran periodista, activista político Ricardo Flores Magón, que justamente murió en la cárcel de Leavenworth en Kansas. Fíjate, justamente el día de hoy, mira, no lo sabía, no lo Sí. tenía fresco, qué bueno que lo comentas. Y mañana lo de Kennedy, que no lo están llevando a un análisis muy, muy profundo, ¿verdad? No, claro que no. Pero en fin, mañana lo de Kennedy. Bueno, oye, Pati, pues muchísimas gracias por participar en esto. Se queda uno picado, se fue realmente rapidísimo la hora, pero ahí quedará esto en YouTube. Al rato lo anda subiendo Pastor o mañana lo pone Pastor y que la gente pues lo vea, lo escuche, lo difunda hasta donde lo quiera difundir. Eso ya es cosa de la gente. Te agradezco mucho, Pati. Al contrario. Pati, yo también te quiero agradecer mucho. Fue un gusto compartir contigo. Igualmente, me encantaría, ya ahorita fuera del aire, si quieres intercambiamos correos electrónicos porque me interesa muchísimo. Aquí tengo tu libro, lo estoy ya empezando a leer. Ok, perfecto. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues gracias. a tus órdenes, Rubén, un abrazo, Álvaro, hasta allá. Me Igualmente, identifico Pati, mucho. oye, pues sí, abrazo, a ver si un solidaridad. día logro convencer a Álvaro de que nos montemos por el Freeway Number 5 y hasta Tijuana, te vayamos a saludar, comemos allá, nos llevas a algún lugar así sabroso. Pero maravillosamente, oye, es una idea Sí, encantadora. sería muy buena idea. Pero hace años iba cada semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuando vivía en Los Ángeles iba cada semana. Bueno, ok. Porque quería comprar productos mexicanos. Sí, No, pues aquí los recibiremos con los brazos abiertos, de verdad. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo enorme, un abrazo, Álvaro. Mi querido Pastor, Igualmente. gracias por todo y estoy a sus órdenes. Gracias, Pati. Ha sido Pati Barba desde Tijuana y Álvaro de Regila ya desde Moore Park, California. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Rubén. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a Pastor y pues te deseo la mejor de las suertes. Felicidades nuevamente por tu nuevo programa con un medio golpista de manipulación, pero en el que ya estarás como infiltrado diciendo cosas muy importantes para la gente digna. ¿A qué te refieres? Bueno, sale Pastor, muchísimas gracias y qué bueno que le pusiste aceite a la silla o no sé qué hiciste porque ya no vuelvo a... No, me cambié de silla, puse una de madera porque la... Lo más sensato. Bueno, pues espero que hayan disfrutado aquí el programa, yo lo disfruté mucho, gracias a Pati, gracias a Pastor, gracias a Álvaro. Y nos vemos la próxima Entre Noticias aquí el próximo jueves. Gracias, buenas noches y si lo ven de día, de tarde, lo que sea, pues ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Radio La